La historia medieval es vasta, compleja y fascinante. Sin embargo, existe una faceta que, a menudo, pasa desapercibida para muchos. ¿Cómo lograban los nobles medievales mantener sus hogares cálidos durante los largos y gélidos inviernos europeos, cuando no existían comodidades como la electricidad o el gas? Hoy en día, cuando el frío se hace presente, tenemos a nuestra disposición calefacción central, radiadores y una variedad de dispositivos tecnológicos que nos mantienen a salvo. Y aquí lo veremos. Durante la Edad Media, el invierno era mucho más que una estación del año. Era un enemigo constante y temido. Con temperaturas bajo cero, noches interminables de oscuridad y sin ninguna tecnología avanzada para combatir el frío, la supervivencia no era tarea fácil. Para los nobles, sin embargo, mantener una temperatura soportable en sus hogares no era solo una cuestión de comodidad, sino también de salud y estatus social. La lucha contra el frío formaba parte integral de su vida cotidiana. A pesar de las desventajas evidentes, los nobles medievales se valían de recursos y soluciones ingeniosas para poder sobrellevar los intensos inviernos. En el centro de sus hogares, uno de los elementos clave para enfrentar el frío era la chimenea. Pero no estamos hablando de las chimeneas modernas, fáciles de manejar y controlar. Las chimeneas medievales eran enormes, de piedra y consumían grandes cantidades de madera. Su función era esencial, pero también una fuente de complicaciones. Estas chimeneas podían llegar a devorar más de 150 troncos de leña por semana solo para mantener un ambiente cálido en el hogar. Sin duda, esto no solo representaba un lujo, sino una necesidad absoluta para poder sobrevivir. Las tareas de recolección de madera recaían en los sirvientes, quienes pasaban horas en los bosques cercanos cortando y transportando la leña, siempre en una carrera contra el tiempo para asegurarse de que las llamas nunca se apagasen. A pesar de su tamaño y su capacidad para generar calor, las chimeneas medievales no eran perfectas. La distribución del calor era muy desigual, lo que significaba que las habitaciones más alejadas del fuego continuaban siendo frías, sin importar cuántos troncos se arrojaban al fuego. En muchos castillos, la familia noble se encontraba en una constante competencia por encontrar el sitio más cálido junto al fuego, como si se tratara de un juego de sillas musicales. Si un miembro de la familia se acercaba demasiado a la chimenea, los demás se veían obligados a desplazarse a las zonas más frías de la estancia. Aunque las chimeneas medievales no resolvían completamente el problema del frío, representaban un avance importante en la lucha por mantener el calor. Muchos castillos estaban equipados con sistemas de chimenea interconectadas, lo que permitía una distribución más amplia del calor. Sin embargo, mantener este sistema en funcionamiento requería esfuerzos continuos. Los sirvientes no solo debían cargar troncos de leña a través de pasillos y escaleras, sino también que debían vigilar que las chimeneas nunca se apagaran, manteniendo las llamas vivas durante horas interminables. Cuando llegaba la noche y los nobles se retiraban a sus habitaciones, las condiciones seguían siendo desafiantes. Dormir en un castillo medieval durante el invierno no era una experiencia cómoda. Sin embargo, a diferencia del resto del castillo, sus camas eran un refugio de lujo y confort. Las camas de la nobleza medieval estaban adornadas con una abundante cantidad de plumas, muchas veces de hasta 100 aves, formando colchones exquisitos y sorprendentemente cálidos. Pero las plumas no eran el único secreto para lograr una noche cálida. Los sirvientes, como parte de su rutina diaria, calentaban las camas antes de que los nobles se acostaran. Para ello, utilizaban cacerolas con brasas que se introducían entre las sábanas, creando una especie de bolsa de agua caliente medieval. Aunque este procedimiento no estaba exento de riesgos, pues las brasas podían prender fuego a las sábanas, el confort que proporcionaba era incalculable. En algunos casos, las camas de dosel eran un componente esencial de la estrategia para mantener el calor. No solo brindaban privacidad y un refugio acogedor, sino que también ayudaban a retener el calor corporal. El espacio cerrado proporcionaba un pequeño microclima cálido, protegiendo a los nobles de las gélidas temperaturas exteriores.
Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Y es que la calefacción medieval, en sus formas más tradicionales y rudimentarias, no solo dependía de elementos como la madera, las camas o la vestimenta. De hecho, en una época en la que las comodidades modernas no existían y el frío invadía cada rincón de los hogares, los nobles medievales recurrían a aliados sorprendentes: los animales domésticos. Mascotas como los gatos, que eran comunes en muchas casas, no solo servían como compañeros leales en la vida diaria, sino que también se convertían en una fuente de calor vital. Estos pequeños animales, al igual que pequeñas bolsas de agua caliente, buscaban constantemente el calor humano y, en su afán por mantenerse calientes, se acurrucaban cerca de sus dueños, brindándoles un calor reconfortante durante las frías noches de invierno. Aunque su tamaño y calor corporal eran limitados, los gatos desempeñaban una función importante en la vida de sus dueños, ofreciendo compañía y confort en un clima implacable. Pero los verdaderos héroes de la calefacción medieval eran sin duda los animales de mayor tamaño, como las vacas, los caballos y en algunos casos hasta los cerdos. En invierno, cuando el frío azotaba con mayor fuerza, algunos nobles decidían permitir que su ganado entrara al castillo o la residencia principal, especialmente en las noches más frías. Estos animales eran acomodados en los establos o incluso en algunas habitaciones principales de los castillos, proporcionando un calor adicional al entorno. El calor corporal de los animales elevaba la temperatura en las habitaciones y pasillos, creando una atmósfera cálida y acogedora que, de otra manera, no hubiera sido posible. Aunque esta práctica no era ni de lejos higiénica y requería de un esfuerzo considerable de limpieza por parte de los sirvientes, la ventaja de contar con este calor adicional compensaba el sacrificio. El calor que estos animales generaban, al igual que el de una estufa natural, era esencial para mantener un ambiente más habitable en medio de la crudeza del invierno medieval. Los nobles no solo dependían de las chimeneas para mantenerse calientes, sino también de la calidez inesperada proporcionada por sus propios animales. En cuanto a la vestimenta, los nobles medievales comprendían que el frío no se combatía solo con fuego o calor animal, sino también con prendas que ofrecían una protección efectiva. En una época en la que los inviernos eran duros y las temperaturas extremadamente bajas, la ropa era una parte fundamental de la lucha diaria contra el frío. Las capas de lana, por ejemplo, eran esenciales para sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Estas capas, fabricadas con lana de hasta 5 ovejas, no eran solo una declaración de estatus y riqueza, sino que también funcionaban como una verdadera barrera contra las bajas temperaturas. La lana es conocida por su capacidad para retener el calor, manteniendo a sus portadores cálidos incluso en los días más gélidos. Las túnicas y vestidos de alta calidad, generalmente hechos de materiales finos, también jugaban un papel crucial en el aislamiento térmico. Al estar confeccionadas con fibras gruesas y duraderas, estas prendas proporcionaban una capa adicional de protección, aislando el cuerpo de las bajas temperaturas exteriores. Además, los nobles de la época también recurrían a las pieles de animales como el zorro, el martinete o el castor. Estas pieles servían como una capa adicional de abrigo, atrapando el calor cerca del cuerpo y proporcionando un refugio adicional contra las inclemencias del invierno. En términos de lujo, el terciopelo se destacaba como uno de los materiales más sofisticados y lujosos de la época. Este tejido, de aspecto suave y elegante, no solo cumplía una función estética, sino que también ofrecía una protección eficaz contra el frío. Más allá de la ropa y los animales, la arquitectura medieval también jugaba un papel fundamental en la protección contra el frío. Los castillos medievales, imponentes y majestuosos, con sus enormes muros de piedra, no solo servían como fortificaciones militares, sino que también desempeñaban una función esencial en la regulación térmica dentro de los hogares nobles. Estos castillos, construidos con piedras gruesas, contaban con muros de hasta 12 metros de espesor, lo que les confería una capacidad notable para absorber y retener el calor.
Durante el día, los muros absorbían el calor generado por el sol y durante la noche liberaban lentamente este calor, creando una temperatura interior más soportable. De esta forma, la arquitectura de los castillos medievales actuaba como una batería térmica, regulando la temperatura interna y proporcionando un refugio más cálido a sus habitantes. Por otro lado, las ventanas medievales, aunque pequeñas en comparación con las modernas, estaban orientadas estratégicamente hacia el sur para aprovechar al máximo la luz solar disponible. Esta orientación permitía que las habitaciones y pasillos de los castillos recibieran la mayor cantidad de luz posible, lo que no solo mejoraba la luminosidad interior, sino que también ayudaba a regular la temperatura, minimizando la entrada de aire frío. La planificación de arquitectura medieval, por tanto, no solo respondía a consideraciones defensivas, sino también a las necesidades de confort térmico de los nobles. Otro de los secretos del aislamiento medieval era el uso de techos de paja. Aunque a simple vista, los techos de paja podían parecer una estructura modesta y rudimentaria, en realidad desempeñaban un papel crucial en el aislamiento térmico de las viviendas medievales. Estos techos, que podían tener hasta 60 centímetros de grosor, actuaban como un aislante natural, evitando que el frío penetrara en el interior de los edificios. De manera similar a como un sombrero de invierno protege la cabeza, los techos de paja atrapaban el aire caliente dentro de las viviendas, creando un ambiente más cálido durante los meses fríos. Este aislamiento no solo era efectivo en invierno, sino que también ayudaba a mantener el ambiente fresco durante los cálidos meses de verano. El uso de paja en la construcción de techos también representaba una forma de adaptación a los recursos disponibles. La paja, un material abundante y accesible, permitía a las comunidades medievales construir viviendas más cómodas sin necesidad de depender de materiales costosos o difíciles de conseguir. Esta sencillez, junto con la eficacia de los techos de paja para regular la temperatura, muestra cómo las soluciones ingeniosas de la Edad Media se basaban en los recursos naturales y en un conocimiento profundo del entorno. Sin duda alguna, la combinación de la ropa, los animales, la arquitectura y las estructuras naturales como los techos de paja proporcionaban una defensa integral contra el frío invernal en la Edad Media. Aunque las condiciones eran duras y las soluciones rudimentarias comparadas con las modernas, el ingenio medieval permitió a la clase alta sortear el invierno de manera sorprendentemente efectiva, enfrentando con valentía uno de los mayores desafíos de la vida medieval. Porque la capacidad de la nobleza medieval para adaptarse a las condiciones extremas del invierno demuestra el increíble ingenio humano. Desde las enormes chimeneas que consumían grandes cantidades de madera hasta las cacerolas de brasas para calentar las camas, los nobles medievales utilizaron todos los recursos a su disposición para crear un refugio cálido y confortable. Hoy en día, estos métodos pueden parecer rudimentarios, pero nos enseñan algo fundamental. La creatividad humana es capaz de enfrentar las adversidades más desafiantes. En el corazón del invierno medieval, la adaptabilidad y la innovación eran los mejores aliados para sobrevivir y prosperar. Pero cuéntanos, ¿qué piensas de estas técnicas medievales? Si te sorprendió este enfoque antiguo, no dudes en darle like al video y suscribirte para más historias fascinantes que transformaron el mundo. Hasta la próxima.